¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo formato de YouTube, el mero Lyric Young, uno de los representantes, de los máximos representantes de la escena del hip hop. Y entonces vamos a tener una pequeña plática entre alguien que quiere conocer sobre cómo es la cultura del hip hop y alguien que va a dar la información que tiene mucho tiempo en esta escena. Sí, bueno, primero que todo y antes que nada, gracias por invitarme a esta iniciativa, pues, de lo que es esta entrevista, este formato. ¿De dónde surge Lyric Young? ¿Cómo surge? ¿Cómo surge Lyric Young? De hecho, fíjate que estamos en mi primer escenario, te diría yo, que el kiosco del parque de aquí, de la ciudad de San Marcos, hace cuánto, ya, 18 años, podría. En el 2016, 2015, la primera vez que yo me subí a un escenario fue aquí. Fue una competencia de freestyle. De hecho, la gané. Primer lugar. Y para ese tiempo ya tenía el nombre, Lyric Young, fíjate, pero creo que el nombre en sí nace cuando quería completar una rima que la última palabra terminaba con la palabra lyric. Entonces yo necesitaba una palabra en la siguiente línea que rimara con lyric y no la tenía, pues creo que es una palabra difícil de rimar. Porque es en inglés también, pues, y la canción era en español, ni siquiera recuerdo cómo se llamaba, pero yo en mi inicio diciendo lyric, repitiendo, tratando de completar la letra, y mi mamá en el fondo, John, porque ella siempre me ha dicho John, mi nombre es Johnny, ella siempre me ha llamado como John. John, yo en mi cuaderno lyric, y ella allá al fondo en la cocina, ya sabes, a comprar John, y ahí nace lyric John, me gustó cómo sonó, y dije, se queda, y se quedó, pues. Entonces quiero decir de que tu primer acercamiento con la escena del hip hop fue con el freestyle. En ese momento, ¿cómo eran las competiciones? O sea, ¿cómo te das cuenta? ¿Quiénes las conformaban? Fíjate que sabes, loco, yo estaba en secundaria todavía, era un adolescente. Andábamos viendo las presentaciones de la banda de guerra, ya sabes, era para septiembre, el propio 15 de septiembre. Yo ya tenía, digamos, tal vez un año viendo lo que era batalla, estaba en la Red Bull para ese tiempo comenzando. No era tan mainstream como es ahora, pero sí fue como una semilla que se plantó en nosotros y que poco a poco fue creciendo, después evolucionó a crear canciones, a dejar escritas, pues, ya barras más estructuradas. Pero sí, el primer acercamiento en cuanto a escenario, a competencia, fue así, en una competencia de freestyle, que era como mixto, porque aparte de que competimos así en batallas de cara a cara, también una parte de la competencia era mostrar una canción escrita. Ya, interesar una mezcla, ya. Yo ya tenía varias canciones escritas para ese tiempo y tiré una que me gustó a la gente que está aquí de curiosa y pasó, pues, y pues nos llevamos al primer lugar, completo desconocido, nadie sabía nada. Todos los que estaban viendo nos miraban como, ¿y eso más de dónde salieron? Clase lo que era, ¿ya me entendés? Pero sí, uno de los primeros acercamientos fue eso. Pues, ¿cómo te diste cuenta de que existía el rap, el hip hop, el freestyle? ¿Cómo fue eso? Tal vez tenía unos 10 años. Mi papá todo el tiempo ha sido pintor artístico, él se ha ganado la vida, ese ha sido su oficio toda la vida, pintar retratos, murales, para personas así particulares, pues, cuarto, decoración de un cuarto, cosas así. Pero la mayor parte del tiempo él la pasaba en la casa, ¿me entiendes? Haciendo algún cuadro, haciendo alguna escultura, cosas así. Ese ha sido su trabajo siempre y ese ha sido el ambiente donde yo crecí, bastante artístico, Él siempre acompañaba su proceso creativo escuchando la radio. Escuchaba radio como Radio Universidad y en ese tiempo la música que sonaba pues no era reggaetón, no era lo que suena ahorita, no era trap, era rock. Estoy hablando de los 90, ¿me entiendes? Yo tenía unos 10 años, tal vez 11 quizás. Y en el radio pues sonaba bastante lo que son baladas en inglés, rock, más que todo clásico, pues la década de los 70, 80. Pero de repente sonaba canciones como Sí Señor de Control Machete. Sí, toda la otra música a mí me gustaba. Cuando yo la escuchaba, yo estaba viendo pintar a mi papi y estábamos escuchando la radio y era un momento que se quedó conmigo, pues esos son recuerdos que están. Y cuando sonaba el rap de Control Machete, con Sí Señor, o ¿me entendés? Me comprendes, Méndez, se sentía algo distinto. ¿Ya? Y a mí me llamaba más la atención ese género que todos los otros géneros que sonaban en esa radio, ¿ya? Entonces, digamos que ese fue el primer acercamiento con el que es ya en sí lo que es el rap, pues, la música, el hip hop. Y a escribir fue ya años después, fíjate, quizás cuando tenía unos 14, 15 años, cuando llegó a mis manos el CD de aquel que había muerto, de Vico, sí, ¿ya? Me encantó tanto ese CD de que yo tenía una manía de que agarraba la letra de él y la escribía en el cuaderno de clase, ¿ya me entendés?
las escribía y iba descubriendo la manera en la que él la estructuraba sus métricas. Ok, rimaba la última palabra y después en la siguiente línea comienza una rima similar para cambiar en la siguiente. Y todo eso a mí me fue llenando de información, de conocimiento. Y eso más que yo, poco a poco fui conociendo a otros exponentes, aparte de Vico sí, pues, con unas métricas más complejas. Te voy a mencionar a uno de ellos, KCO, rapero también de Venezuela, chileno. Y me di cuenta pues de que era todo un mundo inmenso y me fui documentando bastante de todo y cada uno de los que yo consideraba mis representantes favoritos del género, y ahí poco a poco fueron surgiendo mis propias ideas y dije, yo puedo hacerlo, voy a hacerlo. Siempre me alimentaste de eso. Y desde el primer momento que grabé la primera canción que grabé, fíjate, que fue a raíz del concurso que se dio aquí en esta tarima, en este kiosco. Esa fue tu primera canción entonces. Esa fue la primera canción que grabé. ¿Cuál es tu proceso creativo? ¿Qué te motiva a crear una canción? ¿Qué te inspira a escuchar una rola o un beat? ¿O tal vez te pasó algo? De hecho, todas las que acabas de mencionar, pues, todas pasan. De repente puedo estar trabajando. Ahorita estoy trabajando desde mi casa, pero muchas veces pues he trabajado en empresas, pues físico. Me tengo que mover de mi casa hacia otro lugar, Managua más que todo. Y puedo estar trabajando, puedo estar en una computadora y de repente surge una idea X, Y, la que sea, pero se queda conmigo. Pero cuando son ideas que considero que sí valen la pena, sí se quedan. Y no es necesario escribirlas y se quedan con vos y te acompañan y tarde o temprano las desarrollas. Por eso a veces una canción puede ser inspirada también por alguna situación que estés viviendo, algún problema familiar o algún problema laboral, lo que sea, los problemas internos que surgen, vos sabes, esas crisis existenciales. De una de esas crisis nació Simbiosis, recuerdo. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? Cosas así. Esa es una de las canciones que más aprecio de tener Simbiosis. Fíjate que sí, es una que diría yo que marca un antes y un después, porque hubo un antes en el que sí habían bastantes eventos, había bastante producción de lo que es en música, sobre todo cuando trabajé con mi hermano, teníamos el dúo que le pusimos El Manicomio, ¿sí? Fue una etapa bastante creativa, dejamos bastante rap ahí grabado para el recuerdo, pero después de esa etapa hubo una etapa como de enfriamiento en el que yo no sacaba nada. Y considero que Simbiosis fue el que otra vez me abrió las puertas a que me invitaran a eventos, a que otros productores me dijeran, vení, grabemos, hay que producir. Entonces por eso Simbiosis le tengo ese aspecto especial. Aparte que conocí a un productor que para mí es uno de los mejores en todo Nicaragua, que es S95, que de hecho se va a cambiar el nombre, me dijo que ya no se llama así. Que él me motivó bastante al escuchar sus instrumentales a decir quiero retomarlo con más seriedad, y Simbiosis fue la que comenzó esa nueva etapa, fíjate, de crear pues. Una pregunta muy difícil. ¿Qué es el arte para vos? El arte, pues fíjate que no está tan difícil. Es una respuesta que hay que pensarla mucho. Pero para mí el arte es prácticamente la capacidad que todos los seres humanos tenemos para expresar nuestra creatividad y en lo que somos hábiles, porque muchos somos hábiles en distintas áreas, pero siempre sobresalimos en más de alguna. Y creo que el arte es algo demasiado subjetivo, porque alguien que está barriendo el parque y lo hace con esa dedicación, con ese arte, se convierte en un artista también, ¿ya me entiendes? No solamente, a veces cometemos el error de enfrascar el arte solo en lo que es el arte. La arte es plástica, pintura, escultura, y no es así. El arte está en todo, ¿me entiendes? Un vendedor es un artista, como que convence. Entonces, alguien que está barriendo el patio en su casa y lo hace con amor, con dedicación, es un artista también. Un buen estudiante que se esforzó para salir bien en todo su examen es un estudiante artista, ¿me entiendes? Porque sobresale entre todos los demás. Creo que todas las personas normales tienen la capacidad de ser artistas y tienen un arte, pero no lo desarrollan, y hay que desarrollarlo. En resumen, es la capacidad de expresar lo que nosotros somos realmente. Si quieres conocer a alguien, mira qué es lo que hace con sus manos, qué es lo que crea, qué es lo que piensa, qué es lo que habla. Como vos dijiste en tus palabras de que el arte es como la representación de la persona en sí.
de que un artesano, para mí, pues, un artesano no es lo mismo que un trabajador, porque el artesano se puede reconocer en su trabajo, porque crea lo que es la materia. Pero un trabajador, como por ejemplo, pongamos el mismo ejemplo, de que está barriendo, crees vos de que es el mejor barriendo, pero tal vez él se puede reconocer en su trabajo siempre, y que se considere es un arte, o que simplemente porque sos bueno en una técnica, eso quiere decir de que sea un buen artista, o que está haciendo arte. Pues sí, mira, el ejemplo está bastante difícil si lo vemos así desde el punto general, pues como diciendo de que el arte es solo el hecho de sobresalir más que el otro. Pero si ya vemos, por ejemplo, de que el primero que barrió y se ve limpio, pero después vino el segundo, el que yo digo que es un artista, volvió a barrer y dejó más limpio y volvió a sacar más basura, entonces es un artista del arte de barrer, porque hace las cosas de una manera distinta que como las hace el resto. ¿No? Y tal vez no lo hace porque quiera sobresalir, sino porque ya es algo que viene con él. Lo hace porque así es. Entonces, para mí, esa habilidad de hacerlo distinto de los demás y que se mantenga siempre sobresaliente es arte. ¿Qué diferencia has visto de la escena de antes con la escena de ahora? Antes era como más espontáneo, fíjate, porque no teníamos una guía a seguir. Prácticamente, hablando pues de aquí del país, porque en otros países ya habían escenas diferentes completamente hechas, pues, pero nosotros aquí vimos que había una escena que estaba surgiendo y en ese momento no teníamos una guía de seguir, vamos a hacerlo como lo está haciendo El Salvador, no, solamente todo se iba improvisando en el momento. Entonces era más espontáneo, había canciones quizás más sinceras. Ahora hay canciones que lo que buscan es monetizar un canal de YouTube, ¿me entiendes? Antes tal vez no estábamos pensando en eso, quizás ahora sí, pero antes no. Entonces eso es un factor bastante importante porque cambia mucho las perspectivas y las expresiones de arte. Antes ibas a ver competidores en una competencia de breakdance, de b-boys, de b-girls, y no estaban preocupados en que tenían que ganar porque tenían que ir a representar a Nicaragua a otro país. Lo hacían porque era algo que realmente amaban hacerlo y lo hacían con esa dedicación, con esa incluso devoción, podemos decir. No estoy diciendo que eso haya desaparecido, pero creo que las motivaciones ahora son otras, ¿entiendes? ¿Crees que hay menos espacio para ese tipo de personas que practican el hip hop de esa forma? Creo que sí, fíjate, creo que sí. Creo que se le está dando más importancia a los que quieren acaparar más público en las redes. O sea, creo que se ha enfrascado mucho en eso. Las redes sociales han venido a cambiar mucho, un antes y un después. Antes las redes sociales no eran la meta que todos queríamos alcanzar. Popularidad en las redes no era nuestro enfoque. Y en cambio, pues ahora, para marcar la diferencia pues de cómo era antes a cómo es ahora creo que ese es como el objetivo, ser popular en redes sociales, y no está mal, pues, no está mal, no lo veo mal, pero sí lo veo como una diferencia. Antes no era eso lo que nos movía, antes nos movía más el hecho de querer expresarnos, querer dejar algo para las futuras generaciones y para la generación que nos estaba escuchando en el momento también. Y ahora pues no nos estamos preocupando por eso, nos estamos preocupando por solamente sobresalir en el momento y que la gente vea lo que estoy haciendo, el trabajo que estoy haciendo, y si soy popular en las redes soy exitoso, y si no lo soy entonces fracasé y no sirvo para nada. Y creo que eso ha hecho de que muchos se estén frustrando. Y creo que habría que ponerle un poco de atención a eso, pues, porque creo que no es sano pensar de que ser reconocido en las redes es sinónimo de calidad. Sí, y de calidad sobre todo. ¿Cuál es el objetivo de Lyric Young? O sea, ¿cuál es tu objetivo como persona de crear el artista de Lyric Young? El objetivo es el mismo, fíjate, el mismo que tenía cuando comencé. Expresarme. Si tengo una idea en mente, tengo un buen instrumental sonando en los parlantes, voy a escribir un par de rimas de algo que me esté pasando, de algo que haya visto, de algo que quiera expresar mi punto, y sin preocuparme en el qué dirán o si va a ser aceptada la rola o no, muy importante. Pero qué bonito se siente cuando después de sacar una rola, loco, te comienzan a caer mensajes al privado de motivación, fíjate. Creo que nunca he recibido un tipo de mensajes, son mensajes como que, loco, clase rola, pasámela.
loco, ayúdame con reproducciones en YouTube. No, pasámosle, la quiero andar en la carpeta, ya me entiendes. Y se las paso. De hecho, tengo un drive con toda la colección. Y pues sí, fue un placer haberte hecho esta entrevista y no sé si tienes algunas palabras para decir a nuestro público de Lux. No, pues muchas gracias por apoyar siempre lo que es la escena underground, porque sí, sabemos de que es difícil pues autogestionar todo y cada uno de los movimientos que hacemos para producir un evento, para producir un video, una rola, una competencia, lo que sea, todo requiere tiempo, inversión de tiempo, dinero, dedicación, y que hayan personas que valoren ese esfuerzo que hay detrás, Sí. pues es gratificante y son los que nos ayudan a seguir haciendo lo que hacemos, así que No sé. seguimos en la jugada.